Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la Epístola a los Colosenses, capítulo 3 y versículo 1, donde dice: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. La identificación con Cristo se desarrolla en la epístola en los tres aspectos. Por ejemplo, identificados en su muerte, capítulo 2 y versículo 20. Identificado en su sepultura, capítulo 2, versículo 12, la primera parte, y también identificado en su resurrección, capítulo 12, versículo 12, la segunda parte. Por tanto, hay que considerar que el apóstol Pablo no retorna nuevamente la misma doctrina para explicarla una y otra vez o para complementar lo que antes ya había dicho, sino que avanza y manifiesta las consecuencias de esa resurrección con el Señor Jesucristo. Los que son o seremos resucitados posesionalmente en Cristo, recibimos una vida nueva, como resultado natural de la resurrección, que es ya un hecho cumplido para todo aquel y aquella que ya ha creído en Cristo Jesús. Ya que, desde el momento del ejercicio de la fe salvadora, todo creyente ha muerto y resucitado con él espiritualmente hablando. De este modo, lo enseña también en Gálatas, capítulo 2 y versículo 20, donde dice: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nótese que el glorioso Señor caminó como siervo en la tierra, cumpliendo así la misión que le había sido encomendada. Murió y fue sepultado, pero también resucitó, exhibiendo desde entonces la gloriosa dimensión de la vida de resurrección. Y en ese aspecto de nueva vida y de nueva expresión de vida, participamos quienes estamos en Él, es decir, en Cristo Jesús, como asimismo enseña el apóstol Pablo. En su carta a los Romanos, capítulo 6 y los versículos 3 al 4, donde dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos resucitados juntamente con Él, para muerte por el bautismo, a fin que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Tengas en cuenta que, resucitado en Él, en Cristo Jesús, recibimos vida, como anteriormente dice el capítulo 2 y los versículos 12 y 13. Y esa vida es totalmente diferente a la vida antigua, especialmente en cuanto a no tener ya ninguna relación ni tampoco compromiso con los rudimentos del mundo. Ya que Pablo enseña que la resurrección por identificación con el Señor conduce al creyente a una posición celestial. Sigue diciendo este versículo: donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Cuando dice donde está el Señor, están posesionalmente y vitalmente unidos a Él todos los creyentes. Ya que Cristo está arriba, a la diestra de Dios. Esa frase está tomada del Salmo,
y aplicada por el Señor a sí mismo, cuando dice en el Salmo 110, versículo 1: El Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, entre tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús se refirió a esa posición al prometer a los creyentes tomarlos para sí, a fin de que donde Él está, ellos también estén, como señala Juan, capítulo 14, y los versículos 1 al 4. Así pues, la glorificación y exaltación de Cristo es una doctrina fundamental, reflejada en lo escrito del Nuevo Testamento, como por ejemplo, daré algunos versículos: Lucas, capítulo 24, versículos 50 al 52, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, y los versículos 6 al 11, Romanos, capítulo 8, y los versículos 32 al 34. Nótese que Cristo, sentado a la diestra de Dios, implica que su función de intercesión y mediación, como señala Romanos 8:34, y también de soberanía victorioso sobre el enemigo, como señala 1 de Corintios capítulo 15 y versículo 25, en una absoluta manifestación de su señorío, como también dice la primera carta de Pedro capítulo 3 versículo 22. Dios, que resucitó a Cristo, también lo exaltó, como dice Filipenses capítulo 5 y versículo 9. Por tanto, la exaltación del Señor supera a cualquier otra, ya que no solo fue promovido a la gloria, como lo serán los creyentes, sino que como mediador traspasó los cielos, como dice Hebreos capítulo 4 y versículo 14. Ahora bien, quienes están o estamos en Cristo tienen o tenemos como objetivo natural desarrollar la vida en el lugar en que posicionalmente nos encontramos, los lugares celestiales, buscando por tanto las cosas de arriba, puesto que es simplemente vivir en el lugar en que la vida personal se encuentra, ya que tener vida del cielo y vivir en el pecado de la tierra no solo es un contrasentido, sino incluso una imposibilidad. Continúa ahora con el versículo 2, donde dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En base a cuanto se ha dicho en el versículo anterior, el apóstol establece aquí la actitud propia de cada creyente, por lo que demanda que se le preste atención a las cosas celestiales. Aquí, el verbo utilizado por Pablo es povato, que literalmente significa pensar, esto es, poner atención o centrar el pensamiento en las cosas celestiales. De ahí que la traducción de la Reina Valera 60 traduzca como poner la mira, que en sentido pleno equivale a una actitud global ante la vida, porque como dijo el Señor: donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Lucas capítulo 12 y versículo 34. De manera que la idea es que la vida esté orientada hacia algo concreto, ya que prestar atención, es decir, poner la mira, buscar las cosas de arriba, no representa ningún tipo de esfuerzo personal, sino la forma natural de vivir la vida en Cristo Jesús. Y prestar atención también o mirar a cosas que están en el plano donde está la vida y se desarrolla, ya que cuando prestamos atención a lo que hay en nuestro entorno natural, no requiere ningún tipo de esfuerzo, simplemente observar y estar atentos a lo que tenemos alrededor. Y así ocurre con las cosas celestiales, puesto que Cristo
está en los lugares celestiales y nosotros estamos en él. Lo natural es considerar, atender, observar, prestar atención a aquello que es el lugar propio para el desarrollo de la vida celestial recibida por Cristo y en él. Y esto producirá indudablemente un estilo de vida, de modo que, como dice Hebreos capítulo 12 y versículo 2, puesto los ojos en Jesús. Por tanto, no se trata pues solo de una búsqueda afanosa, sino también de una actitud mental y sentimental constante, una contemplación deleitosa de las cosas celestiales. Y de la misma forma que una brújula marca siempre el norte, así también el creyente debe estar orientado continuamente hacia Jesús, con lo que su atención y también su visión estará centrada en las realidades celestiales, saturando totalmente el pensamiento del cristiano y de la cristiana. Sigue diciendo este versículo, no en las cosas de la tierra. Nótese que, en contraste, la contemplación e interés por las cosas celestiales evitará lo mismo por las terrenales. Sin duda, el adjetivo debe de entenderse más bien en sentido espiritual, ya que son las cosas en que los falsos maestros ponían sus aspiraciones e intereses, como ya compartí, por ejemplo, en Colosenses capítulo 2, versículo 8, versículo 16 y versículo 21. El pensamiento que domine y oriente hacia tesoros temporales debe, por tanto, ser desechable, ya que el creyente como peregrino camina sobre la tierra, pero, sin embargo, su atención y pensamiento está en el cielo. Así pues, los creyentes conocen, es decir, conocemos el reino celestial y pertenecemos a él porque en él están. Colosenses capítulo 1 y versículo 13 así lo señala. Por medio de la fe, el creyente descansa en las bendiciones que son propias de él. No necesitan ya mediadores, ni tampoco caminos para ascender a los lugares celestiales, siguiendo propuestas visionarias y también decretos legalistas o mortificaciones corporales. También debe de apreciarse que el estilo propio de Pablo es destacar las realidades positivas y dejar, sin enumerar, las negativas. De otro modo, no se entiende sobre los pecados propios de lo terrenal, sino que orienta el pensamiento hacia lo celestial. Continúa ahora con el versículo 3, donde dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La vinculación con Cristo ha resultado en un acontecimiento definitivo, produciéndose la muerte del creyente para el viejo orden de vida que le era propio. Y esa consecuencia es la palabra del apóstol, cuando dice en Romanos capítulo 6, versículo 2: porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Nótese que la identificación con Cristo no es una reacción de Dios, sino una acción de Él. Es decir, no se produce por causa del pecado, sino como acción suya para resolver el problema del pecado, ya que, mediante esa acción, los salvos hemos muerto al pecado. No había otra opción, ya que antes de la unión vital con Cristo vivíamos en la muerte. En la nueva posición en Él hemos sido trasladados de la muerte en que vivíamos a la esfera donde solo hay vida. Y es que, por esa razón, es imposible que la vida pueda desarrollarse
en aquello que es absolutamente incompatible con ella. El creyente no ha sido simplemente perdonado, sino retirado del lugar del pecado y muerto donde se encontraba y trasladado al reino del Hijo de Dios, como señala Colosenses capítulo 1 y versículo 13. La relación del dominante, el pecado, y dominados, los pecadores, concluyó definitivamente para quienes han sido liberados de la esclavitud del pecado. Y esa relación se mantiene firme mientras los dominados viven, pero una vez muertos, ya no es posible que el pecado siga ejerciendo su dominio sobre quienes han muerto, y por consiguiente son incapaces ya de obedecerle en sus pretensiones. No es posible que quien ha muerto al pecado pueda seguir al servicio de él. Por otro lado, como se dice antes, el verbo marca una acción ocurrida definitivamente, y no se trata de estar muerto, que implica una acción continuada, sino moristeis, que es algo que se produjo ya definitivamente. De ahí que pudiéramos establecer un calificativo para cada cristiano, llamándole muerto al pecado. El apóstol Pablo no está exhortando a los creyentes para que mueran al pecado, tanto en la época que escribió la carta como también en los días de hoy, ya que Pablo lo considera como aquellos que definitivamente han muerto al pecado. Por tanto, no es posible que aquellos cuya vida para el pecado se ha extinguido en la muerte puedan seguir viviendo para él y en él. Y esto no significa que el cristiano sea impecable o que nunca caiga ya en él, pero lo que es evidente es que quien ha sido identificado con Cristo en su muerte murió al pecado, por lo que no puede vivir practicando el pecado. Como escribe el apóstol Juan en su primera carta de Juan capítulo 3 y los versículos 6 y el versículo 9, donde dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Para un cristiano o una cristiana, vivir en el pecado no solo no es lícito, sino que es imposible, ya que la vida de quien ha muerto por vinculación con Cristo solo puede estar ahora orientada hacia las cosas celestiales y no hacia las cosas del mundo. Si el cristiano o la cristiana ha muerto realmente, ya no pertenece a la tierra, como dice Colosenses capítulo 2, versículos 12 y el versículo 20. El creyente no vive ya para su yo, sino para Dios. Repito, el versículo que dije anteriormente en Gálatas capítulo 2 y versículo 20, donde Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Continúa ahora con el versículo 4, donde dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hay que hacer resaltar que habrá un momento en que Cristo será manifestado. Pablo construye aquí una cláusula temporal indefinida sin determinar cuándo se producirá. Y el verbo tiene la connotación de hacer visible lo que está oculto, es decir, traer a la luz. Es sin embargo una clara alusión a la parusia del Señor. Él prometió a los suyos que volvería para encontrarse con ellos y tomarlo a sí mismo
para siempre, como dice Juan, capítulo 14 y los versículos 1 al 4. El apóstol Pablo hace referencia a ese evento en la epístola a los tesalonicenses, donde describe con detalle cómo se producirá esa manifestación del Señor. Nótese lo que dice la primera carta a los tesalonicenses capítulo 4 y los versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Con toda la gloria y esplendor que tiene, como revestido de gloria e inmortalidad, descenderá del cielo, donde está ahora sentado a la diestra de Dios, y lo hará con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, para encontrarse en el aire con la Iglesia, cuyos miembros serán resucitados y transformados unos y otros. Los que estén vivos, solamente transformados, para estar para siempre con Él. Esa gloriosa manifestación precederá en el tiempo a la segunda venida, en donde descenderá del cielo a la tierra, para reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ambos eventos pondrán de manifiesto al Señor, que ahora está oculto a los ojos de los hombres. El apóstol Pedro alude a esa manifestación cuando dice, en su primera carta de Pedro, capítulo 1, y los versículos 13, y el capítulo 5 y versículo 4, donde dice: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. También, el apóstol Juan hace referencia a ella. En su primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo 28, dice: Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Pablo llama a Cristo vuestra vida, es decir, literalmente la vida de vosotros, ya que Él es la razón y modo de vida de cada cristiano. Filipenses, capítulo 1 y versículo 21 dice: Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La vida eterna que el salvo disfruta es posible para él porque Jesús es el comunicador de esa vida. Juan, capítulo 14, versículo 19 dice: Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Por tanto, la vida de Jesús se manifiesta en cada creyente. La segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 10 dice: Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Nótese que el apóstol puntualiza que Cristo vive o se hace vida en cada uno de los salvos. Gálatas, capítulo 2 y versículo 20, vuelvo otra vez a repetir este versículo, donde dice: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La vida eterna está en Cristo y es comunicada por Él y vivida en Él. Entonces, el creyente será manifestado con el Señor, cuando el Señor también se manifieste.
Y esa revelación futura se define como gloria. Todos nosotros, llamados a esa esperanza de gloria que es Cristo viviendo en nosotros, como dice Colosenses 1 y versículo 27. Así pues, la seguridad de que seremos glorificados y manifestados en gloria obedece a que Cristo lo será también. Y eso diferencia la plenitud futura con el presente que vive hoy por fe esa promesa. Juan capítulo 14 y versículo 3 dice: «Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Por tanto, todos los creyentes seremos hechos en todo conforme a la imagen del Hijo, según la predestinación establecida por el Padre, como dice la carta a los Romanos capítulo 8 y versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esos hijos de Dios, por adopción, en el Hijo, llevaremos la imagen del Hijo de Dios celestial. Esa es la verdad que enseñó el apóstol Pablo en Romanos 8:17, donde dice: «Y si hijos también, herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados». Los que han padecido con Él en la vida de peregrinación, seremos glorificados con Él en el futuro escatológico. La vida de Jesús es la expresión de vida de quienes viven no solo en Él, sino a Él, manifestando su vida visiblemente por medio del cuerpo. Por esa razón, la segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 11, dice: «Nosotros, que vivimos siempre, estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal». La esperanza cristiana no es la herencia, aunque la comprende, sino Cristo mismo, como dice Colosenses capítulo 1 y versículo 27. Y la glorificación de los creyentes ocurrirá cuando Él se manifieste. Es verdad que una vez muerto físicamente el creyente parte para estar con Cristo, como dice Filipenses capítulo 1 y versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Es también una verdad bíblica que todos los creyentes seremos glorificados como unidad espiritual que es la Iglesia, en el tiempo conocido y determinado por Dios. En el momento presente, consideramos lo que viene como la gloria en que seremos manifestados con Jesús. Y la perspectiva es una perspectiva gloriosa, ya que ninguna aflicción del tiempo presente es comparable con la dimensión de la gloria venidera. Romanos, capítulo 8 y versículo 18 dice: «Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse». Es la visión de temporalidad frente a la eternidad. La gloria no es simplemente el contenido de las esperanzas, sino también la manifestación de la realidad gloriosa de los hijos de Dios, como dice este versículo, Colosenses capítulo 3 y versículo 4. «Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria». Así pues, el creyente queda incorporado, incluido
y es expresión también de la gloria venidera. Cuando Cristo se manifieste, la gloria, como un velo que se recorre, dejará ver lo que estaba oculto. Todo cuanto pudiésemos imaginar quedará siempre corto, muy corto, ante lo que no está reservado. La primera carta a los Corintios, capítulo 2 y versículo 9, dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han sido subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y voy concluyendo ya con esto. Estimado y estimada oyente, esta vida espiritual, eterna, divina del creyente, está escondida en Cristo, ese Cristo que resucitó y ascendió a los cielos, y por tanto está oculto a los ojos del mundo, ya que el mundo natural no puede ver la vida de un príncipe y heredero de todas las riquezas de Dios, como por ejemplo, no puede ver que un mendigo harapiento, ni tampoco una pobre viuda vieja, de piel arrugada por los años y por los sufrimientos, pero que sin embargo, ese mendigo y esa anciana son creyentes en Cristo Jesús, el resucitado, son también hijos del soberano, del universo y herederos con Cristo de todo lo que la adopción de hijos comporta. Amigo y amiga oyente, si aún tú todavía no has recibido al Cristo resucitado, al Salvador en tu vida, ahora, si tú crees en su palabra, puedes invitarle a que Él venga a tu vida. Para ello yo te animo a que tú puedas hacer una oración de fe conmigo y repitas ahí a donde está. Di conmigo y repite: Señor Jesús, creo que tú eres el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino, no hay otra verdad, ni tampoco otra vida. Tú eres el dador de la vida. Tú eres quien morites en la cruz del Calvario por mis pecados, los cuales yo me arrepiento de ellos y te recibo ahora como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.